¿Y qué pasa más allá de los colegas, ¿no? Del entorno, con los protagonistas en sí, ¿no? Con los futbolistas, con los dirigentes? Uno piensa también, ¿no? Evidentemente, como vos decías, o sea, es un lugar donde seguramente haya muchísimas más personas en tu situación y que la tengan realmente difícil de poder expresar y ser ellos mismos, ¿no? Justamente por esto que hablábamos del machismo. Eso es realmente bien interesante en el sentido de que es una realidad que pasa y que no hay casos a nivel nacional así que se sepan de jugadores que digan, bueno, me hago cargo, o sea, lo digo públicamente, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que en estas cuestiones, como en tantas otras, hay una lógica acumulativa, ¿no? Hay como un goteo, son procesos lentos. La misma lógica acumulativa hizo que un día, cuando quisimos acordar en este país, se aprobara en el 2012 el matrimonio igualitario. No te digo 20 años antes, yo creo que 5 años antes era algo que no entraba en la cabeza de casi nadie, incluso de quienes defendían la idea, se veía como muy lejano. Vos ves la diferencia que hay de convocatoria entre las marchas de la diversidad actuales y las primeras versiones, ¿no? Es decir, del mismo modo que en otros ámbitos ese proceso acumulativo permitió que hoy Uruguay esté en estos temas situado a la vanguardia en algunos aspectos, yo creo que en el deporte en algún momento va a pasar, ¿no? Es cuestión de saber esperar, de aprovechar estos espacios de reconocimiento y de respeto que felizmente existen. Y también me parece que es cuestión de no señalar a nadie. Yo eso no lo he podido decir mucho estos días, pero me interesa particularmente no asumir la pose del soberbio que dice, bueno, a ver quién más. No es así. No es así porque los que vivimos un tiempo, yo viví más de 10 años en la represión de no decir lo que me pasaba, sabemos que no es tan fácil. Entonces, la postura no es, después que di el paso, pararme en una posición de superioridad. La postura es entender que cada uno tiene su tiempo, que es difícil, que hay entornos y entornos. De repente yo terminé teniendo facilidades en mi entorno que no sospechaba que iba a tener, pero no todo el mundo las tiene. Sí, hay familias y familias. Hay lógica geográfica, de pueblos, de lugares distintos. No es lo mismo el campo que la ciudad, el interior que Montevideo. Los compromisos familiares, las dependencias, ¿no? Yo creo que es más fácil para alguien que se independiza que para alguien que de repente depende de padres o de empleadores que no lo aceptan como es. Entonces, se trata de aportar, me parece que es lo máximo que podemos aportar los que hicimos el proceso de estar de un lado y después del otro. Un dato que es, en mi caso, un dato de la realidad, y es que de este lado y en esta situación se vive mucho mejor. Es decir, yo hoy vivo mejor y disfruto más así. Es lo máximo que puedo aportar. Si hablamos de repercusiones, sin duda que debe haber sido de las más notorias a nivel global fue, bueno, Ricky Martin te escribió por Twitter. ¿Te esperabas cosas semejantes? No, eso sí que no lo esperaba, eso sí que no. La verdad que no pensé nunca que un tema, digamos, asociado al Uruguay, a una rama de actividad como el periodismo deportivo, ahí está el tweet, tuviera repercusión a nivel internacional y llegar a una figura de la magnitud de la de Ricky Martin. Pero ¿cómo bueno, te enteraste por mirar tu cuenta de Twitter? ¿Alguien te llamó, te contó? Yo salía de Canal 10, creo que fue un lunes de la semana pasada, y me llega una notificación al celular y en lugar de encontrarme con un mensaje de WhatsApp o Lucía Brocal te dice algo, era, claro, ni más ni menos que Ricky Martin. Ricky Martin, que lo leíste 3 veces, tipo, no puedo creer. Claro, al principio yo la verdad no era seguidor de él. Entonces al principio me generó la duda la situación de si se trataba de un tuit proveniente de la cuenta original o si no sería una cuenta trucha, porque en Twitter pasa mucho eso todo el tiempo. Y de inmediato una compañera de 13-0, Vicky Turbide, me escribió diciéndome, te escribió Ricky Martin, es la cuenta oficial. Y bueno, ahí deposité confianza en ella. Digo, ella seguro que lo tenía más claro que yo. Y bueno, está bueno en realidad, más allá de la anécdota puntual que me involucra, que figuras de tanta visibilidad mundial que influyen sobre millones de personas tomen estas banderas, porque terminan siendo canales muy efectivos al momento de que la gente abra la cabeza. O sea, parece mentira, pero contribuye mucho, ante mi caso o el de otro, que una figura, en este caso como Ricky Martin, emita ese gesto a nivel de una red social en la que millones de personas van a estar atentas y se van a enterar de lo que él hizo. No, y que se esté atento, ¿no? A que un uruguayo, porque lo chiquito que vamos a llegar a hacer, ¿no? Al lado de lo que es, logre ver la importancia de lo que hiciste, ¿no? Y lo mencioné, habla también de la importancia que tiene esto
para el mundo entero. Sí, ¿no? claro. No solo para nuestra sociedad. A veces decimos, porque Uruguay, pero habla también de lo que está pasando en el mundo. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Y habla bien de él, porque en definitiva, yo me imagino que los artistas de esa fama a nivel internacional deben tener una cantidad de ocupaciones, ¿no? Son empresas, no son personas. Y que el tipo se tome el trabajo de mandarte un tweet, ¿no? A un pinche que no tiene ni 1000 seguidores en Twitter. La verdad que me sorprendió y lo deja muy bien. ¿Cuántos seguidores acumulaste en Twitter después de ese mensaje? Y algunos cientos. No llevo mucho la cuenta, pero seguro que son más que antes. No, sí, claro. Es que la gente va a haber dicho, a ver, ¿quién es este chiquilín? Bueno, y es una consecuencia de lo que hablábamos recién. Claro, totalmente. Martín, ¿cómo llegaste al periodismo deportivo? Bueno, yo desde muy chico tuve las ganas de trabajar en deporte, sobre todo y en primer lugar a partir del relato deportivo. En mi casa y en mi familia en general, casas de abuela, de gente que te cuida, siempre se consumieron mucho, no solo la tele, sino también la radio. O sea, la radio desde muy chico me ha acompañado hasta involuntariamente, porque no es que cuando vos sos chico en general escuchás radio porque un mayor prende para escuchar lo que él quiere y vos estás ahí. Pero siempre tuve como una, ¿cómo decirlo? Como una percepción muy orientada hacia los estímulos que venían de la radio, a asociar sonidos con radios, locutores, ¿no? Desde muy chico me empezó a pasar eso y en un momento cuando ya era futbolero, jugaba al fútbol con amigos, había ido alguna vez al estadio con mi padre, me empezó a gustar mucho el formato de la transmisión radial de fútbol como programa de radio, como tipo de programa de radio, y en particular me di cuenta que yo quería hablar de fútbol y contar el fútbol como esos tipos que mi padre escuchaba los fines de semana de tarde, que son los relatores de fútbol, ¿no? Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra, y estudié periodismo deportivo y estudié comunicación social también en UTU. Bueno, y tenías una herramienta tan poderosa e importante como la voz que tenés, ¿no? Pero que eso no vos sabés menor. que yo fui siendo consciente sobre la marcha porque me decía mucha gente, pero antes de ser consciente de que la voz, en mi caso, era una herramienta que me iba a ayudar, yo ya sabía que me gustaba eso, que yo quería trabajar de eso, o que por lo menos me gustaba la comunicación y también escribía alguna cosa. Y bueno, después de una serie de experiencias como pasante en algunos programas, ¿no? Espacios contratados, esos programas que es muy normal que les sirvan a jóvenes para empezar a hacer sus primeros pasos, como todo el mundo, exacto. Se dio el vínculo con 13-0, o con el profe Piñeiro en realidad, a través de un programa que hubo en Canal 10 en el año 2003, llamado El 11, que fue un reality show deportivo. Era una polémica deportiva que empezó siendo de 11 personas y que programa a programa iba perdiendo un integrante hasta que quedaba un ganador. Yo participé, gané y el conductor era el profe Piñeirúa. Yo lo conocí ahí al profe. Y se enteró de casualidad a través de otra persona, que es Enrique Januzzi, que había sido profesor de relato en el curso de ERIPEP, que a mí me gustaba relatar justo en un momento en el que él no tenía relator suplente en 13-0. Entonces, de la nada, cuando recién había terminado el ciclo el 11, que fue muy corto, me dijo, che, mira, hay un partido tal día, no tengo relator. Januzzi me dijo que a vos te gusta relatar y lo podés hacer bien. ¿Te animás? O sea, el profe Piñeiro te dijo eso y chau, fue como un sueño hecho realidad. Hice un partido, fui un desastre, como todo relator en su debut. Fines del 2003, con 20 años recién cumplidos, o a punto de cumplirlos, creo que recién cumplidos. Y bueno, de ahí en adelante ya quedé en 13-0. Hace 12 años. Va a ser, a fin de año, en diciembre, 12 años. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en 13-0? Vos lo decías un poco recién, ¿no? Si bien es un programa deportivo, es bien distinto, ¿no? Y lo que se genera, la magia que se genera ahí. Sí, yo creo que 13-0 es, en mi caso, más que un trabajo, es una camiseta. Me pasa con 13-0 y me pasa con La Diaria. Son dos lugares en los que yo siento que más allá del compromiso laboral, que implica también recibir una retribución a cambio, porque no es gratis, está claro, tampoco voy a pecar de romántico, pero igual siento que más allá de ese compromiso laboral hay otras cosas. Hay una serie de ideas, hay un posicionamiento en términos editoriales que a mí me gusta mucho. Hay una manera de encarar el fútbol con menos pasión y con más racionalidad, con la que yo me identifico mucho, y sobre todo de cruzar el enfoque futbolístico con otras variables como la política, la social, porque es mentira que fútbol y política nunca se mezclaron. O sea, en realidad el fútbol es una de las tantas actividades que se desarrollan en el país y por ende está condicionada por 1000 variables, entre ellos la política, la social, y creo que hay enfoques que a veces se hacen cuando uno tiene en cuenta eso, que colaboran a comprender mejor ciertos fenómenos asociados al fútbol. Así que me siento muy cómodo por esa manera de hacer el trabajo que creo que a todos, cuando permanecemos un tiempo ahí, nos permite crecer. Yo me comparo con el que era antes de empezar a trabajar ahí, me siento mejor y me siento con una mirada un poco más completa de algunas cosas. Y también está bueno porque humanamente hay una sintonía que va más allá del compañerismo laboral. Hay muchos amigos que uno tiene que son compañeros de trabajo. Y eso hace que el grupo sea un grupo fuerte y un grupo lindo. No exento de algunos problemitas, como en todo grupo, en todo lado, pero en el que uno siente que hay un plus.
¿Qué relator de fútbol te admirabas o te gustaba así de niño, de adolescente? En mi caso es un poco particular, porque el que yo más escuché de chico fue Kessman, porque mi padre escuchaba a Kessman. O sea, mi padre ponía en los 90 la radio de tarde y escuchaba las transmisiones de Universal. Y yo durante mucho tiempo estaba convencido de que ese era el estilo que yo quería desarrollar. Pero en un momento, ya mucho más cerca del tiempo en el que empecé a trabajar, claro, como ya hacía unos cuantos años que yo ya no dependía de mi padre para oír fútbol y hacía zapping y yo buscaba otros relatores y había empezado a escuchar transmisiones de Argentina, me empecé a inclinar por la escuela de Víctor Hugo, que es un poco quien renovó el estilo de contar el relato en Uruguay, ¿no? Hay una escuela muy uruguaya, que es la preferida por la gente acá, que es la que desarrolla Kessman, que es la escuela de Solé, y hay una escuela que empieza a crecer en los 70, que se hace muy fuerte en los 80, que es la escuela de Víctor Hugo. Bueno, Víctor Hugo termina siendo, o ese estilo, el que más influye en la manera en la que yo trato de desarrollar el trabajo. Después, con el tiempo y con la repetición, vos le vas agregando tus características personales, pero en realidad los relatores que han fundado una escuela son muy poquitos. La mayoría nos decantamos por una o por otra vía, por lo menos acá en Uruguay. ¿Cómo ves el tema del recambio generacional en los relatores de fútbol en nuestro país? Y no es fácil. Si vos repasás los relatores titulares en las distintas radios, hay mucha gente con 60 años o más, con 50, 40 y pico largos. Yo creo que a nivel de las radios más fuertes, Álvaro González Márquez, que debe ser que es nuestro relator titular en El Espectador, o sea, yo soy el suplente de Álvaro, y tiene más de 40 años, debe ser de los más jóvenes. De repente Moar, que es el de Carve, tiene algún año más que él, pero son parejos en edad. Es decir, que no es fácil. Es decir, los jóvenes tenemos espacio como suplentes por ahora, pero todavía no se ha dado, por lo menos a nivel de los jóvenes de mi generación, que salten a la titularidad en el relato radial. Distinta fue la historia en el relato televisivo, porque cuando Tenfield empezó a relatar a fines de los 90, incorporó a Rodrigo Romano, que en ese momento creo que tenía menos de 30 años. Claro, ya ha pasado mucho tiempo, más de 15 años, y hoy Rodrigo ya tiene otra edad. Pero no es un relevo sencillo. Hay muchos relatores jóvenes, muchísimos, pero nos cuesta llegar al lugar de relatores titulares. Como que hay que tener mucha perseverancia para estar cerca de eso.